Saludos amigos y amigas, soy Gesmar Martínez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allá donde te encuentres, pues en cualquier parte de nuestro planeta Tierra, Hispanoamérica o Europa, Asia, allá donde tú comprendas el idioma español. En este video, en este primer video, vamos a hablar sobre la informática de sistemas. Como sabéis, la informática es como la medicina. Tiene muchas ramas. La informática es muy grande, contiene mucha información. La informática, como he dicho, en un símil, se parece a la medicina. Entonces, en la medicina tenemos un cuerpo de ser humano, y en la informática tenemos un computador. Un ser humano tiene componentes internos y tiene componentes externos. Un computador tiene componentes internos y componentes externos. Un cuerpo humano necesita de una pequeña energía para funcionar. Un computador necesita de energía de una pequeña cantidad, pero constante, para poder funcionar. Nosotros, como seres humanos, necesitamos, digamos que un alma, también un intelecto, un conocimiento, para poder ser personas y poder comunicarnos con los demás. Un computador también necesita de un alma, en este caso, un sistema operativo. El ser humano necesita también de un dispositivo para portar ese alma, ¿no? O en este caso es el cerebro. En el ordenador, el dispositivo es el disco duro. Como vemos, hay símiles entre un cuerpo humano y un computador. Por eso la informática, como digo, es como la medicina. Tiene muchas ramas, entonces es imposible en un solo vídeo explicar todo lo que conlleva la historia de la informática. Pero voy a intentar en este pequeño vídeo hacer una aproximación, porque de lo que se trata es un poco de tener unos conocimientos previos antes de empezar a trabajar con un sistema operativo. La informática, en la historia de la computación, hay una organización y una arquitectura de computadoras. Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia, en los antecedentes históricos, en la prehistoria ya teníamos también, por ejemplo, en pinturas rupestres, una forma de, digamos, de computar o contabilizar, incluso también de dejar plasmado, pues aquellos animales o aquella cantidad de animales que eran vistos por estos seres, por estos antiguos seres humanos prehistóricos, ¿no? Si los podemos llamar de esta forma. Con el tiempo, ya allá en China, apareció el ábaco, un sistema de cuentas de madera o de otros materiales para poder contabilizar, ¿no? En este caso ellos contabilizaban diariamente, semanal o mensualmente, pues aquellos productos o materiales o lo que fuera que necesitaran ellos computar, ¿no? Entonces la historia de las computadoras se construye en generaciones y cada una de ellas presenta cambios en la arquitectura física de los componentes que forman este computador, ¿no? Por eso sabemos que allá por la primera generación, allá entre los años de 1946 y 1959, aparecieron las primeras computadoras que conocemos como tubos de vacío para conducir la electricidad, ¿no? Fijaros que estos computadores eran armatostes inmensos, muy lentos, pero que en un principio cumplían su función, porque tenemos que darnos cuenta que entre 1946 a 59 realmente los computadores no se usaban para lo que se usan hoy en día. En aquellos tiempos empezaron a usar estos tipos de computadores más bien para censo electoral, para censo demográfico, eh, para cómputo matemático, pues por ejemplo relacionado con la economía del país, o para
por ejemplo, hacer un cómputo del Producto Interior Bruto, etcétera, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? Entonces, ¿qué es la computación? Como digo, el ábaco fue el primer instrumento que se utilizó para el cálculo. Lo inventaron los chinos y lo utilizaron los romanos hasta el siglo IV antes de Cristo. Las calculadoras mecánicas, que es lo que podéis ver en la imagen de la derecha, digamos que sería como un ábaco mecánico o una calculadora mecánica. La primera calculadora mecánica fue el ábaco. Fue desarrollada en Babilonia y hasta el 1642 no se desarrolló un ábaco más avanzado. Como podéis ver, la calculadora electrónica, este tipo de calculadoras, ya se empezaron a diseñar entre 1700, si no me equivoco, 1740 o 1750 en adelante, se empezó a hacer versiones, pero claro, como todo, pues habían, habían inventores que no llegaban a finalizar estos tipos de aparatos, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no había suficiente información, o tal vez porque no tenían los medios, o simplemente estas cositas eran un gasto, un dineral que no se podían permitir y entonces quedaban en el olvido, ¿no? Este tipo de aparatos. Alan Turing. ¿Por qué vamos a hablar de este señor que nació en Reino Unido? Porque Alan Turing, viéndose forzado por la Segunda Guerra Mundial a intentar ayudar a los pueblos aliados a acabar con, con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial y con la hegemonía de Alemania, que iba prácticamente pues ganando la guerra, Alan Turing fue llamado por el gobierno del Reino Unido para hacer una serie de pruebas, tuvo una serie de entrevistas y entonces le cogieron para crear un grupo con el MI6, que en aquellos tiempos era como si no existieran, o sea, se rumoreaba que existía un MI6, pero era como si no existiera, ¿no? Pero en la propia película de la vida de Alan Turing se habla perfectamente de que el MI6 era real. Digamos que el MI6 era y ahora ya lo es, era un grupo tipo como a los hombres de negro, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que ese grupo existía, pero nadie se daba a conocer como MI6, sino como MI5. Entonces Alan Turing, con todo lo que pudo, luchando para recibir fondos del gobierno británico para poder seguir trabajando lo máximo posible en su máquina calculadora electromecánica, no olvidemos, esto es electromecánico. Entonces, desde 1945 a 1948, Turing vivió en Richmond, en Londres, donde trabajó en el Laboratorio Nacional de Física, en el NPL, en el, en el que diseñó, en él diseñó el ACE, o ACE, Automatic Computer Engine o motor de computación automática. En 1946 presentó un estudio que se convertiría en el primer diseño detallado de un computador automático. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial trabajó descifrando los códigos que empleaban los nacionalsocialistas en sus movimientos militares por todo el continente. Turing se centró en lo que se conoce como la máquina Enigma. Esta máquina disponía de un mecanismo de cifrado rotatorio que permitía cifrar y descifrar mensajes y más tarde fue empleado por las tropas alemanas. Entonces, Alan Turing lo que hizo con este primer computador que creó entre los años de 1945 a 1948, pero bueno, el primer prototipo ya funcionó en 1945, pues fue una calculadora electromecánica que permitía
descifrar los mensajes codificados de la Enigma y de esta manera pues consiguieron adelantarse a todos los ataques de los alemanes mediante los mensajes cifrados de su máquina Enigma, que era como una máquina de escribir. Lo que pasa es que cada letra tenía dos dígitos, tenía dos, podía ser número o podía ser letra. Entonces, esto era lo que traía de cabeza a los británicos, que consiguieron un modelo de la máquina Enigma. Tenéis que daros cuenta de que Alan Turing era matemático, entre otras ramas, y en este caso la criptografía era uno de sus hobbies, y no solo hobbies, sino estudios preferidos de Alan Turing, la criptografía. Y era matemático, claro. Entonces, diseñar este aparato revolucionario, pues fue todo una ardua tarea, ¿no? Porque digamos que con este computador completó lo que otros ya habían empezado con la famosa calculadora electromecánica, o mecánica o electromecánica. Definición de computación. Bien, la Wikipedia nos dice que la informática, también llamada computación, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. En la segunda generación, que fue entre los años de 1959 a 1964, llegaron los transistores. Esto fue una gran revolución, porque un transistor representa 40 tubos de vacío, siendo los transistores más pequeños y duraderos. Tenemos que tener en cuenta que un tubo de vacío, que es como si fuera una especie de bombilla, eso tiene una duración limitada, y eso también, o sea, y ese tipo de aparatos pueden también fallar muy rápidamente debido a sobrecargas eléctricas, etcétera. Aunque se habían diseñado tubos de vacío con un sistema para evitar eso, para evitar los picos de tensión, pero aún así eran propensos a poder fallar. Entonces, entre los años de 59 a 64 aparecieron los transistores, y esto revolucionó la computación como se entendía con Alan Turing. La tercera generación vino en 1965 a 1971 con los circuitos integrados. Un circuito integrado es un pequeño encapsulado de silicón que contiene en su interior miles de transistores. En esta época era cuando Steve Jobs y Steve Wozniak estaban en la Universidad de Los Ángeles, de Silicon Valley, y también estaba Bill Gates, era cuando estaban en la universidad, ¿no? Y entonces, en aquella época seguían muy, muy de cerca esos primeros prototipos de computador, digamos, aceptable, de un tamaño aceptable, que estaban por salir, y que ellos seguían a través de una revista. Si queréis, esto lo podéis ver en la película que se llama Piratas de Silicon Valley. Una que es antigua, Piratas de Silicon Valley. Y vais a ver toda la historia de Apple, y la historia de Microsoft, y la historia de la hazaña de Steve Jobs, Steve Wozniak, y por otro lado Bill Gates con Microsoft. La cuarta generación llegó en 1972, y aquí es cuando empieza la revolución de los personal computers, o de los ordenadores personales, porque estos computadores ya tienen microprocesador, es una microcomputadora y es una computadora personal, quiere decirse, es un ordenador de dimensiones reducidas, pequeño, que se puede llevar a cualquier sitio y que nos permite hacer una serie de tareas, cosa que antes no se podía hacer con los computadores de primera generación.
Siguiendo con Alan Turing, tras la guerra, Turing creó una de las primeras computadoras electrónicas programables digitales en el Laboratorio Nacional del Reino Unido. Más tarde, construyó otra computadora en la Universidad de Manchester. Sus estudios en el sistema FISH, máquinas de teletipos codificados que fabricaron conjuntamente Lawrence Electric y Siemens and Halske, ayudaron al desarrollo posterior de la primera computadora programable electrónica digital llamada Colossus, que fue diseñada por Max Newman y su equipo. Aquí tenemos tipos de computadoras. Tenemos un servidor, tenemos un equipo de sobremesa y tenemos un portátil. Vamos a ver que estos tres conceptos de computadora han ido evolucionando desde el año 1972. En el año 1972 se empezaron a crear unos primeros prototipos de computadores portátiles, pero mayormente eran unos cacharros que eso no había quien lo llevara. O sea, eso era como llevar una vaca en brazos. Entonces, la historia, digamos, de la computación comienza con Alan Turing. De hecho, Steve Jobs eligió la manzana con la bandera de la LGTB, o sea, con la bandera del lobby gay. De hecho, nació allí en los Estados Unidos en los años 70, porque sabemos que Alan Turing no le gustaba a las mujeres. O sea, Alan Turing sí estaba con mujeres, ¿no? Cuando quería, pero Alan Turing era amanerado, le gustaban los hombres. Y eso también le trajo problemas en Reino Unido. Fíjate, me voy a morder la lengua en el aspecto de que quería decir un taco relacionado con Reino Unido, pero después de lo que Alan Turing hizo, fue maltratado y vilipendiado por estos señores del Reino Unido. Entonces, como digo, Steve Jobs tomó el logo de Apple y el nombre de Apple, manzana, por la manzana que tomó. Supuestamente dice la historia que Alan Turing, ya cansado de todo lo que había hecho y de que nadie le reconocía nada y que encima, por ser homosexual, pues le estaban haciendo la vida imposible, dicen que un día pues tomó una manzana que tenía veneno y entonces falleció. Entonces Steve Jobs decidió ponerle el logo de Apple como una manzana mordida y con los colores de la bandera del lobby gay en los Estados Unidos, que luego con el tiempo, digamos que por presión de los inversores de Apple y tal, decidió seguir con la manzana y la manzana mordida, pero ya sin los colores de la bandera del LGTB, ¿no? Para no decir o para no dar a entender que los ordenadores Apple son para personas homosexuales, no. Los ordenadores Apple son para todo el mundo. Y entonces hemos ido viendo la evolución de los colores de la manzana, ¿no? De hecho, yo ahora mismo este vídeo lo estoy grabando en mi Apple de 27 pulgadas del año 2010. Entonces, la quinta generación llega en 1983, con procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. Daros cuenta que en el año 1983 ya empezó una revolución total de lo que es el personal computer. ¿Por qué? Empezó esta revolución porque ya en el año 83 tanto IBM como Apple eran de las dos marcas que más ordenadores personales vendían en el mundo. Luego llegarían las compañías de clónicos que empezarían a crear ordenadores no de marca, sino que imitan al de marca, entonces eso rebajaría mucho el precio. Mirad, por ejemplo, en el año de 1990 yo tenía un vecino que compró un ordenador IBM con un disco duro que, si no me equivoco, tenía 20 megas, 20 megas, un disco duro de 20 megas, tenía, creo que eran
8 megabytes de RAM, 8 megabytes de RAM, 20 megas de disco duro, monitor a color, y era uno de los IBM más potentes en 1990. Y ese ordenador le costó al padre de mi vecino, el padre de mi vecino, que también es vecino, claro, cuando me lo dijo yo me quedé asustado. Le costó 700.000 pesetas ese computador, solo por tener pantalla color y solo por ser de IBM. 700.000 pesetas. Pero claro, en 1990 ese ordenador era muy potente, pero claro, hoy en día con los ordenadores que tenemos y las capacidades que tienen y la velocidad que tienen para toda la multimedia, claro, ese ordenador ahora mismo es como una especie de troglodita comparado con nuestros ordenadores. Y si continuamos, vamos a ver las características de cada uno, ¿no? Dice, entonces los servidores son usados para permitir el almacenamiento remoto de información que los usuarios en red podrán acceder para luego poder manipular en formato de lectura, escritura, modificación o creación, ¿no? O sea, podríamos leer un fichero, pero no hacer el resto, podríamos leer y escribir. O sea, cuando decimos escribir es entrar dentro del fichero y añadir o modificar o cambiar y guardar. O modificar, ya estamos hablando de modificar lo que es el fichero. O crear, decir entro a tal directorio y voy a crear un fichero. Entro a tal directorio y voy a crear un fichero. Entonces, ya sean ficheros de texto, imágenes, ficheros de audio o de vídeo. La consulta de una intranet de navegador web o más modernamente hoy en día Internet en lo que es la World Wide Web. La Internet nació del proyecto militar estadounidense DARPA, el cual luego fue bautizado como DARPANET. Los desktop son equipos de sobremesa que nos permiten trabajar a distancia o en la misma sede donde estemos trabajando, ya sea casa, oficina o en otro país, en un hotel o motel, lo que sea, conectados vía red o vía internet a miles y millones de servidores, en este caso, por ejemplo, la internet. Pero puede ser por la extranet o por la intranet de la empresa, o sea, puede ser por internet o por la extranet. Cuando decimos extranet e intranet nos referimos a la propia red de la empresa. Yo puedo tener una red mía propia interna y luego tener internet. Entonces, si estoy fuera de la oficina, me conecto a la extranet. Puedo hacerlo a través de una VPN, que es una Virtual Private Network, o sea, una red virtual privada que contrata la oficina, la empresa, con la compañía de servicio de internet o telefonía. Y cuando digo intranet es que yo me conecto a la intranet pero desde la oficina, desde dentro. Y un portátil es un computador que nos permite trabajar en cualquier sitio, aunque no tengamos conexión eléctrica, porque lleva su batería portátil, y con su conexión a internet o por Virtual Private Network, por VPN. Y lo importante es, después de todo esto, después de ver tipos de computadores, servidor, desktop, portátil, principios de la computación, sistemas operativos, ¿qué sistema usar? O mejor dicho, ¿qué sistema operativo usar? Esto es muy importante. Lo que pasa es que en el tema de los sistemas operativos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nació cuando se empezó a estandarizar ya los primeros personal computers, los primeros computadores personales, en los laboratorios Bell y en AT&T ya estaban trabajando en un sistema operativo que en su momento conocimos como Multics. Entonces, en esa época, entre los años
de 1970 a 1980 vimos florecer dos sistemas operativos conocidos como Multics y Unix. ¿Por qué he puesto Unix el primero y más vistoso? Porque Unix fue un sistema operativo mucho más avanzado que Multics, que al mismo tiempo permitía trabajar como multiusuario y que permitía hacer una serie de tareas que Multics no podía realizar. Entonces, digamos que diseñadores de Multics luego se terminarían pasando a Unix, y todos los desarrolladores de Unix en Los Ángeles, en Silicon Valley, bueno, en Los Ángeles, en los laboratorios Bell y en AT&T, diseñarían el sistema Unix, conocido también como System 5 o POSIX. Entonces de aquí luego nacerían otros Unix propietarios. Entonces, uno de los sistemas más utilizados en computadoras en los Estados Unidos fue Unix, y de Unix luego nacieron diferentes compañías. Luego aparece Microsoft Windows, la versión 1.0 y 2.0 en el año de 1985, pero como Microsoft nace como sistema operativo con ventanas, que ahora hablaremos, pues lo voy a dejar para lo último. Multics fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido y tuvo una gran influencia en el desarrollo de los posteriores sistemas operativos. Hablamos de 1969. Tenemos que darnos cuenta que en esa época el concepto de personal computer lo trajo Apple. Si nos fijamos en este tipo de computadores, aparecieron una serie de computadores que nada tenían que ver con el concepto de Apple. Apple diseñó todo. Diseñó placa base, diseñó pantalla, diseñó teclado. Bueno, esto lo hizo Steve Wozniak. Diseñó la carcasa, el formato de lo que hoy conocemos como personal computer, como ordenador personal o como PC. Pero otras compañías se dedicaron a fabricar sus conceptos, y si nos fijamos, la mayoría llevaban teclados de máquina de escribir electrónica. Quiere decirse que era como si hubieran cogido una máquina de escribir electrónica y la hubieran convertido en un ordenador, digamos que en vez de sacando la información por papel, pues la información aparecía en la pantalla. Entonces, tengamos en cuenta que en un principio no se ejecutaban comandos en el sistema, sino que se tenía que programar ejecuciones. Entonces esto nos recuerda un poco a Fortran, nos recuerda un poco a Basic, a Pascal. Bueno, aunque Fortran y Pascal es más programación, pero por ejemplo Basic no. La línea de comandos típica de un Unix, de un Multics antiguo, Unix, pero en este caso Multic, porque Unix está basado en Multics, pero Unix es mucho mejor, por eso ha tenido ese boom tan grande desde los años 70, pero había que programar ejecuciones, comandos, cosas. Con Unix ese concepto cambió. Había una shell con una serie de comandos y esos comandos ya te hacían el trabajo. Tú no tenías que programar un comando para que hiciera tal cosa, sino que tú ya llamas al comando y te devuelve lo que tú le hayas indicado con el comando. Y una serie de parámetros, ¿vale? Dependiendo de lo que vayas a hacer. Entonces se usaban terminales tontos. ¿Y qué quiere decir lo de terminal tonto? Pues que este tipo de aparatos no tenían disco duro, porque en aquella época todavía no existían los discos duros. Ese concepto de disco duro no existía. Los ordenadores tenían memorias, tenían chips encapsulados de memoria,
donde se guardaba la información para lo que es el acceso a un servidor. Entonces había un servidor y luego de él conectaban, por ejemplo, 5 terminales tontos, o 4 terminales tontos, o 3, dependiendo. Entonces el sistema operativo venía con una licencia para 3 equipos, 5 equipos, lo que pidiera el cliente. No existían los disquetes, no se habían inventado. Los disquetes no se habían inventado ni los de 5 1/4 ni los de 3,5. No se habían inventado disquetes. Pero si os fijáis en aquella época, en la serie de televisión de Gene Roddenberry, en Star Trek, ya estaban dando pistas de lo que se iba a fabricar en aquella época. En la serie Star Trek ya se usaban computadores parecidos a los que estaba diseñando Apple, o iba a diseñar Apple. Enseñaron unas especies de tarjetas, como si, o sea, de tarjetas, de datos, como si fueran las de 3,5, no 5 1/4, 3,5. Entonces, en aquella época no existía lo que es el personal computer como nosotros lo entendemos. Vino de la mano de Apple. Y como digo, si veis la película Piratas de Silicon Valley, vais a ver la vida, vais a ver lo que es la biografía de Steve Jobs, Steve Wozniak y Bill Gates cuando nació Microsoft, cuando nació Apple y nació Microsoft. Y vais a ver todas las peripecias, ¿no? de lo que tuvieron que hacer pues para llegar a día de hoy. Como digo, entonces no tenían disco duro, no tenían disquetes, esto todo iba por encapsulados de silicio de memoria. Y entonces cuando tú arrancabas este ordenador, este terminal tonto, te aparecía el prompt y te pedía usuario y contraseña. Tú conectabas porque el administrador te tenía que dar de alta en el servidor como usuario, con tu usuario y tu contraseña para poderte conectar, claro, al terminal tonto. Perdón, al servidor. Entonces, como digo, terminales tontos son aquellos que no tienen disco duro y que conectan con un computador central que hace de servidor de usuarios. El acceso por lo normal se hacía al estilo de usuario y contraseña contra la base de datos del servidor. El sistema era de solo texto y no tenía ningún gestor de ventanas al estilo por ejemplo, de Unix o, como yo he dicho aquí, de Linux, ¿no? Podía haber puesto mejor Unix que Linux, pero bueno, eso da un poco igual. Entonces llega Unix. Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario, desarrollado en principio en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell y de AT&T, entre los que figuran Dennis Ritchie, Ken Thompson y Douglas McRoy, o McCloy, como se quiera pronunciar. Unix es una marca registrada de Novell después de una disputa con The Open Group en Estados Unidos y otros países. Esta marca solo se puede aplicar a los sistemas operativos que cumplen la Single Unix Specification de esta organización y han pagado las regalías establecidas, o sea, pagando las regalías. En el año de 1985 llega Bill Gates con su pequeña empresa Microsoft Windows. Mejor dicho, con su empresa Microsoft y su primer producto estrella Windows 1.0 y 2.0. La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, fue presentada en noviembre de 1985. Compitió con el sistema operativo de Apple, carecía de un cierto grado de funcionalidad y logró muy poca popularidad. Windows 1.0 no era un sistema operativo completo, más bien era una extensión gráfica de MS2. Bill Gates había comprado a un programador un programa, mejor dicho, un sistema operativo que él llamaba DOS, Disk Operating System. Cuando Bill Gates adquirió DOS, lo llamó Microsoft DOS, o sea,
MS2. Nos tenemos que dar cuenta de que ya en el año 87 fue cuando Microsoft Windows empezó a dar el salto evolutivo, ¿no?, de su sistema operativo con los personal computer, con los PCs de IBM. Cuando al principio IBM dio portazo a Apple porque decía que ese concepto de personal computer, que eso no iba a tener ningún futuro, cuando se dieron cuenta de que habían invertido muchísimo dinero otros en el proyecto de Steve Jobs y Steve Wozniak, concretamente creo que fueron 100.000, no sé si fueron $100.000 o algo así, no estoy muy seguro, $50.000 o $100.000 para empezar con Apple, fue cuando IBM se dio cuenta de que había metido la pata. Entonces llegó Bill Gates y dijo: yo tengo el sistema operativo que necesita para su ordenador, porque claro, IBM había creado el ordenador, IBM había creado el primer personal computer de IBM, pero no tenía sistema operativo y querían buscar a alguien que tuviera uno. Entonces llegó Bill Gates y dijo: sí, sí, yo lo tengo. Y entonces fue cuando entregó Windows 1.0 y luego Windows 2.0. Entonces, 2.0 fue lanzado en noviembre de 1987 y fue un poco más popular que su predecesor. Windows 2.03, lanzado en enero de 1988, incluyó por primera vez ventanas que podían solaparse unas a otras. El resultado de este cambio llevó a Apple a presentar una demanda contra Microsoft debido a que infringían derechos de autor. Claro, esto es muy curioso, ¿no? Lo voy a resumir rápidamente. Steve Jobs y Steve Wozniak consiguieron una presentación del sistema operativo Xerox, de la compañía Xerox. Como Xerox había creado un computador, que era un bicharraco inmenso, pero habían diseñado el concepto de window, de ventana, habían creado el concepto de menú, habían creado el concepto de icono, habían creado también el famoso mouse, ratón, lo habían creado prácticamente todo. Cuando llegaron Steve Jobs y Steve Wozniak, aprendieron todo. Como son muy avispados, rápidamente cuando llegaron a Apple ya habían diseñado una imitación del sistema operativo Xerox. Lo habían diseñado todo y se parecía. Xerox no quiso demandar a Apple porque habían mucha gente importante y habían invertido mucho dinero en Apple. Entonces decidieron vender los derechos a Apple y entonces Xerox continuó como compañía dedicada a tema de reprografía, de fotocopiadoras, etcétera, ¿no? Pero dejó lo que es el concepto de computación de informática. Entonces, claro, es gracioso, en la película que os digo, se dice que Steve Jobs tuviera una entrevista con Bill Gates cabreadísimo porque le había imitado totalmente el sistema operativo, cuando fue precisamente él quien les había hecho la 1314 a los de Xerox. O sea, imaginaros. Entonces, si os fijáis, este concepto, que es el que nosotros recordamos de Apple, de su personal computer, de su primer PC de Apple, tú dirás: ¡ay, esto es Apple! No, es que Apple puso de moda esto, pero vosotros estáis viendo la pantalla de un Xerox. Esto es la pantalla de un computador Xerox. Y si os fijáis, el concepto ahí está. Ya había iconos de disco duro, iconos de carpeta, iconos de documento, las ventanas, los scrolls de arriba abajo, lateral, o sea, todo, todo, todo. O sea, esto fue una revolución para la informática. Pasar del solo texto, pasar a lo gráfico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Unix y Windows? ¿Ventanas o sin ventanas? Claro, eso es muy importante. Si tú vas a ser administrador de un sistema operativo, en este caso, por ejemplo, Unix o Linux, no necesitas ventanas. Sí, puedes tener ventanas para algún tipo de servicio que te requiera tener entorno de ventanas. Pero si tu servidor va a ser para lo que va a ser, tú te vas a manejar siempre en modo texto. Y de hecho es mejor manejarse en modo texto para una buena administración. Aunque a veces, como digo, puede ser que necesites el modo ventanas, no solo texto.
Entonces Unix nació, perdón, ahí hay una errata, nació como un sistema operativo liviano y sencillo de usar en modo texto. Xerox fue más allá del concepto de solo texto, creando el primer sistema de ventanas, con un rudimentario desktop. Además de los icónicos iconos, valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. Steve Jobs y Bill Gates fueron avispados y consiguieron mediante argucias engañar a Xerox para lo inevitable, el plagio o imitación de lo que conocemos hoy en día como desktop. Y llegamos al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis profundizar bien, os pido que volváis a ver el vídeo para entenderlo bien. Y en el próximo vídeo veremos cómo trabajar con sistemas Unix, Linux. Bien, ¿por qué no vamos a ver Apple y por qué no vamos a ver Windows? Porque yo soy administrador de sistemas y no voy a dar ningún curso de sistema operativo Apple ni de Windows. Os voy a hablar de un sistema operativo free, de un sistema operativo open source, que es Linux. Aunque Linux no es Unix, realmente en el concepto sí que lo es y en el uso es igual. Es gratuito y le podéis sacar mucho partido. Por eso os espero en el próximo video programa y vamos a ver el sistema operativo Linux. Un saludo y gracias.